Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los sismos en el Perú. Vamos a analizar sus causas, vamos a hablar del concepto de silencio sísmico y vamos a hablar si es que realmente en el Perú estamos esperando un sismo severo. Los sismos son un fenómeno físico producido por la acumulación de energía elástica de deformación de las placas tectónicas. Esa energía acumulada en las placas tectónicas es liberada y al momento de ser liberada es transmitida a través de la corteza terrestre por medio de ondas. Estas ondas llegan hasta nuestras estructuras, haciéndolas vibrar. Naturalmente, si estas edificaciones, si estas estructuras no están bien diseñadas, no están bien calculadas y no están construidas siguiendo criterios sismoresistentes, posiblemente pueden fallar, matando a las personas que están dentro de estas edificaciones. Para entender el origen de los sismos tenemos que analizar la estructura interna de la Tierra. Vemos ahí que la estructura interna de la Tierra es la parte más externa donde nosotros cimentamos nuestras estructuras, nuestros puentes, es la corteza que tiene un espesor que varía el espesor entre 5 y 40 kilómetros, como vemos en la fotografía. Después tenemos el manto, que tiene un espesor aproximado de 2.800 kilómetros. Luego tenemos el núcleo exterior y finalmente el núcleo interior. Como esta corteza está colocada encima del manto, que es de naturaleza plástica, ni sólida ni líquida, esto va a generar que el manto se fisure, dando origen a las famosas placas tectónicas. La Tierra se divide en placas tectónicas y el Perú se encuentra ubicado exactamente en la placa sudamericana e interactúa directamente con la placa de Nazca. Esta interacción entre la placa de Nazca y la placa continental se conoce como subducción y que consiste en que la placa de Nazca se mete por debajo de la placa continental o placa sudamericana, dando origen a los sismos en el Perú. El Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico o Anillo de Fuego del Pacífico, que es la zona con la mayor actividad sísmica del planeta. Se dice que el 90% de la actividad sísmica mundial se da en esta zona. Estas placas tectónicas son movidas por las corrientes de convección del magma. La convección es un fenómeno físico que se da cuando tenemos una sustancia en estado plástico en el cual tenemos dos diferentes temperaturas, una temperatura mayor y una temperatura menor. Cuando la parte interna se calienta, la parte menos densa, al ser caliente es menos densa, asciende a la parte superior y la parte externa que se va enfriando desciende. Esta corriente se conoce como corriente de convección y se da por el gradiente térmico que la Tierra tiene. La parte interna es más caliente que la parte externa. Naturalmente, estas corrientes de convección naturalmente van a terminar cuando la energía calórica interna de la Tierra termine. Una vez que esa energía calórica interna termine, cesará las corrientes de convección de este magma. Y al moverse, al generarse esta corriente de convección, va a arrastrar a las placas tectónicas. Si la corriente de convección viene en este sentido, las placas tectónicas, en este caso la litósfera o esta placa continental, va a moverse en este sentido de acá. Vamos a ver ahora una animación de la convección. Vemos ahí que de la parte más caliente del magma asciende, al ser menos denso asciende. En esa zona se genera, en esta zona exactamente se genera nueva litósfera, que naturalmente es enfriada. Y en el otro extremo, esta placa tectónica es arrastrada y es fundida en el fondo. Este fenómeno se conoce como convección. Las corrientes de convección del magma, repito, generan el movimiento de estas placas tectónicas. Y siempre las placas se están moviendo. Por eso que se dice que la Tierra es un planeta completamente dinámico. En esta animación podemos ver dos placas que van al encuentro, van a colisionar. Y una placa se está metiendo por debajo y se está fundiendo. La placa finalmente termina fundida por debajo, pero al colisionar genera que la placa la placa continental que está en esta zona se vaya plegando, se vaya arrugando y genera un levantamiento. Este fenómeno se conoce como subducción y la subducción siempre viene acompañada de cadenas montañosas. Como ven aquí, parte de esta corteza se levanta dando origen a cordilleras. En el Perú, naturalmente, tenemos la cordillera de los Andes, que ha sido producida naturalmente por este proceso geológico de subducción. Una vez que las placas tectónicas colisionan, generan acumulación de energía, que finalmente es liberada provocando un sismo. Existe una teoría que se conoce como la teoría del rebote elástico, que trata de explicar exactamente este fenómeno. ¿Qué nos dice esta teoría? En este caso, por ejemplo, tenemos dos placas tectónicas que se están moviendo y tenemos una acumulación grandísima de energía en esta zona.
Entonces, una vez que esa energía acumulada supera la fricción que existe en estas dos placas, esa energía se va a liberar. Comienza a abrirse el plano de ruptura entre las dos placas. Entonces, este es el epicentro y esta es la zona de ruptura que se va dando entre estas dos placas. Y acá vemos el esfuerzo acumulado comienza a disiparse. De estar aquí, cae, comienza a disiparse, sigue cayendo hasta que se genera una disipación completa de esa energía. Una vez que la energía se liberó, ¿volverán a ocurrir sismos ahí? Sí, los sismos volverán a ocurrir, porque la energía, las placas tectónicas siempre se van a mover. Después regresamos a la posición inicial, donde la energía se sigue acumulando. Vamos a explicar ahora por qué los sismos son recurrentes. En este caso, tenemos un incremento de la energía elástica de deformación entre las placas tectónicas hasta que esa energía se disipa, produciendo un sismo. Estas flechas rojas indican la generación de un sismo. Una vez que se da un sismo severo, la energía se disipó, pero las placas se siguen moviendo. Al seguir moviéndose esas placas tectónicas, van a hacer que la energía elástica de nuevo se siga acumulando. Y de nuevo habrá otro sismo severo. O sea, eso quiere decir que los sismos, como ustedes se dan cuenta, los sismos son recurrentes. En un lugar donde existió un sismo de determinadas características, lo normal es que suceda un sismo de igual o mayor magnitud. Eso hace que los sismos sean periódicos, siempre se repitan cada cierto tiempo. ¿Podemos evitar esto? No, no se puede evitar. No podemos escapar de los sismos severos. Tenemos ahora el movimiento de la placa oceánica y la placa continental. Esta es la zona asegurada o acoplada y este acoplamiento genera que la energía se vaya acumulando. Esta energía acumulada provoca que la placa continental en esta zona de aquí se levante y esta parte de aquí se hunda. Esa energía acumulada es bastante hasta que se rompe el equilibrio estático y esa energía se libera, generando un tsunami y generando ondas sísmicas que se transmiten en la corteza terrestre. Siguiendo este patrón, nosotros podríamos decir en qué zonas la energía está altamente acumulada. ¿Cómo? Midiendo la deformación. Y eso es lo que actualmente el IGP está haciendo. Vemos ahí cómo la placa de Nazca se mete por debajo de la placa continental. La energía se va acumulando como si fuera un resorte y si esta zona se acopla, la corteza de la placa continental se va a deformar. Si yo colocara GPS aquí y midiera la deformación, podría darme cuenta que la energía está altamente acumulada en esta zona. Hasta que el momento que se rompe el equilibrio estático, se libera esa energía y muy posiblemente se genera un tsunami. Como pueden ver ahí, se genera un tsunami y se genera un sismo a la vez. Para sismos de magnitudes superiores a 7 grados posiblemente. Como pueden apreciar, este fenómeno de subducción se da en todo el litoral peruano. Este fenómeno de subducción es naturalmente acompañado por la generación de cadenas montañosas. Eso quiere decir que las zonas con mayor probabilidad de sufrir sismos va a ser las zonas que están cerca a la costa. Aquí tenemos el mapa de peligro sísmico del Perú y como podemos ver, toda la zona costera tiene la zona sísmica 4. Porque en esta zona se da exactamente aquí en la costa, se da el fenómeno de subducción de las placas tectónicas. Y en esta zona existe mayor probabilidad de un sismo de mayor intensidad comparado con una zona más alejada. El IGP ha hecho investigaciones acerca del acoplamiento de las placas tectónicas. Ese acoplamiento naturalmente se puede medir midiendo la deformación de la corteza terrestre mediante GPS satelitales. Zonas en las cuales la deformación es mayor, quiere decir que hay energía elástica de deformación acumulada en esa zona y que en cualquier momento podría sobrevenir un sismo severo. Este mapa nos indica la zona donde las placas están trabadas, donde existe un acoplamiento de las dos placas tectónicas, donde no ha habido una disipación de la energía, y nos muestra zonas en las cuales es altamente probable que se genere un sismo severo. Estas zonas permiten saber dónde va a ocurrir un sismo. La tecnología ahora nos permite saber dónde, no sabemos cuándo. No sabemos cuándo va a ocurrir un sismo, pero este mapa ya nos puede decir dónde va a ocurrir. Puede ocurrir hoy día, mañana, dentro de 100 años, 50 años, no lo sabemos. Pero en esas zonas es seguro que va a ocurrir un sismo. ¿Qué podemos concluir? Podemos decir que en el Perú siempre van a existir sismos severos. La ciencia hasta el momento no nos permite predecir cuándo va a ocurrir un sismo. Podemos decir hasta el momento la zona donde va a ocurrir un sismo severo, pero no podemos definir cuándo va a ocurrir. Esto nos obliga a convivir con los sismos. ¿De qué manera?
entendiendo que una edificación que no tiene una configuración sismorresistente está condenada a colapsar. Y entender además que el sismo no es el que mata es una estructura mal diseñada y mal construida.